Hola, soy el padre Tristán Gelonch, misionero en España. Hoy, 10 de marzo, viernes de la segunda semana de Cuaresma, leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que les correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a sus tiempos. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque buscaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la parábola de los viñadores homicidas que acabamos de escuchar es tan clara como trágica. Para situarnos un poco en el contexto, algunos comentaristas dicen que este discurso lo pronunció Jesucristo el martes santo, es decir, 3 días antes de su pasión y muerte. Y nuestro Señor Jesucristo utiliza aquí la pedagogía de la tragedia teatral, donde lo que se hace es presentar una historia que representa algún aspecto de la realidad y se busca que los oyentes se involucren de manera que ellos mismos sean los que juzguen sobre los hechos. Y así la sabiduría divina de Jesucristo elaboró de modo magistral esta parábola, evocando la figura de la viña tan conocida por los judíos, casi copiando aquella canción del amigo de su viña del profeta Isaías. Y por eso tal vez nunca en todo el Evangelio haya una parábola mejor entendida que esta y sin embargo más rechazada que esta. Es tristísimo ver la malicia y la obstinación en el mal de los fariseos. Y lo más impresionante es que ellos mismos dictan su propia sentencia y se dan cuenta de que se refiere a ellos y no se convierten, sino que se obstinan en su pecado. El final de esta parábola ocurriría un par de días después, cuando matarían a Jesucristo en la cruz. Por eso, esta parábola a nosotros nos tiene que poner sobre alerta de que no nos ocurra lo mismo, sino que nosotros, reconociendo que somos la viña de Dios, le rindamos los frutos que se merece, ¿no? Por eso, lo primero que tenemos que ver es que tenemos que reconocer que somos la viña de Dios, es decir, que Dios nos ha plantado y cuidado y es que Él tiene plena soberanía sobre nosotros y que puede pedirnos que le rindamos frutos cuando Él quiera, ¿no? Los viñadores aquí no quieren rendir cuentas, quieren como apropiarse de la viña. Y esto lo hace el alma cuando, por ejemplo, por su soberbia, se hace como autosuficiente, como si no dependiera de nadie, o cuando se cierra sobre sí misma, ¿no? O también cuando sigue su propia voluntad, sus propios gustos, cuando se hace su propio plan de santidad. En algún modo los fariseos habían hecho como una caricatura de la religión, ¿no? Se había hecho una religión según sus intereses. Bueno, cuando nosotros hacemos eso, nos cerramos a darle los frutos a Dios, porque no lo buscamos verdaderamente a Dios, no recibimos a sus enviados y sus mensajes, sino que vamos según nuestros gustos, según nuestro parecer.
Tenemos que reconocer que somos viña de Dios, que somos sarmientos injertados en la vid en el momento del bautismo, cuando fuimos incorporados a Cristo y a su iglesia. Y allí Dios nos dio la fe, la esperanza, la caridad. Nos entregó su propia vida, la vida divina, haciéndonos hijos suyos. Nos dio su iglesia, que nos educó en la fe con el catecismo, con las enseñanzas del Papa, el magisterio. Nos ha dado los sacramentos como savia vital que hace crecer nuestra vida espiritual, nuestra unión con Dios. Nos ha regalado las Escrituras como guía en nuestro peregrinar. Nos ha dado la Virgen María como Madre amorosa que nos protege. Nos dio ángeles custodios, sacerdotes, sacramentos, etc. Nos dio su propio Hijo, que se hizo uno de nosotros y se quedó en el sagrario para acompañarnos. Y por eso no podría preguntarnos Dios a nosotros, ¿qué más podía hacer yo por mi viña que no haya hecho? Dios ha hecho todo por nosotros. Y ahora lo que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿cómo hemos respondido nosotros a tantos cuidados de Dios? En primer lugar, si con la humildad me dejo realmente cuidar por Dios, si acepto todo esto de don que Dios me dio, ¿no? ¿Cuál es el fruto que tengo que rendirle? Y justamente, principalmente, es este fruto de la adoración, de reconocer que Dios es mi soberano, mi dueño, y el fruto del amor, como respuesta a tantos bienes que Dios me ha dado. Amor manifestado principalmente en la obediencia a sus mandamientos, en la escucha de su palabra, la palabra de Dios, en la lectura de la Sagrada Escritura, en la recepción de sus sacramentos, en la búsqueda del diálogo con Dios por la oración. Es ese estar orientados hacia Dios, esa tiene que ser nuestra respuesta. Porque sabemos muy bien que los frutos que Dios espera no son nuestras obras buenas. Muchas veces no podemos, somos muy débiles, somos muy flacos. Como bien decía Santa Teresita, Dios no necesita nuestras obras, lo que Dios quiere es nuestro amor, quiere que le respondamos con amor, incluso justamente con ese amor que reconoce que es débil y que le pide a Dios ayuda. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. Cuando el profeta Natán le hizo ver a David su pecado de un modo muy similar a este, porque le presentó una historia y fue David el que terminó juzgando sobre que ese hombre que había hecho tal cosa merecía la muerte, y el profeta le dijo, bueno, ese eres tú. Y David, ¿qué fruto le presentó a Dios cuando se dio cuenta de esta situación? Su corazón contrito y humillado, ¿no? Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Es decir, Dios quiere un corazón que lo deje entrar en la viña y que pueda recoger los frutos buenos si los hay, y que los malos deje que Dios los quite, ¿no? Y que Él vaya arreglando lo que en esa viña no está bien. Y por eso un modo bien práctico de rendirle cuentas a Dios es el examen de conciencia que debemos hacer cada día, donde por una parte le damos gracias a Dios, vamos a decir, le devolvemos los bienes que Él nos dio, le damos gracias por todo lo bueno que hayamos podido hacer, que si lo pudimos hacer es por gracia de Dios, y le pedimos perdón por las cosas malas y también le pedimos ayuda para enmendarnos. Por eso, queridos hermanos, aprendamos la lección, no nos endurezcamos, dejemos que Dios tome posesión de esta viña. Pidámosle a María Santísima, ella que por su fidelidad, por su pureza, justamente por su unión con Dios, porque le dio su corazón, le dio también el fruto más precioso del universo, Jesucristo, el Dios hecho hombre, que ella nos alcance la gracia de unirnos cada vez más a Cristo, la vid, para ser sarmientos que demos frutos de santidad en esta vida y en la vida eterna. Que María Santísima los bendiga a todos.